Una provocación que encendió a toda la afición. Un ídolo que parece cada vez más lejos del equipo. Y decisiones en la cancha que dejaron muchas dudas. ¿Se trata solo de coincidencias o hay algo más detrás de lo que está pasando? ¿Hasta cuándo va a aguantar el silencio la directiva? Hoy no hablamos solo de fútbol, hablamos de orgullo, de límites y de un posible quiebre. Quédate, porque lo que te vamos a contar te va a hacer pensar dos veces. La relación entre Fernando, Nene, Beltrán y la afición de Chivas vivió este fin de semana un episodio de alta tensión que ha desatado todo tipo de comentarios en redes sociales. El mediocampista, hoy jugador del Club León, se reencontró con su ex equipo en la cancha y no solo los venció por marcador de 1-0, sino que después del partido publicó un mensaje que los seguidores rojiblancos interpretaron como una provocación directa. Beltrán, quien durante años defendió la camiseta del Guadalajara, decidió compartir en su cuenta de Instagram una serie de fotos luciendo con orgullo el uniforme esmeralda. Las imágenes, acompañadas de la frase "cierren la puerta y pongan no molestar", generaron una ola de reacciones inmediatas. Aunque el texto no menciona a Chivas de manera explícita, para muchos aficionados del rebaño fue suficiente para encender las alarmas y tomarlo como una indirecta dolosa hacia su ex equipo. La molestia en la afición no tardó en desbordarse. Mensajes como "pobre resentido" o "te dolió salir" comenzaron a inundar las publicaciones del jugador. Ante esto, Beltrán no se quedó callado y respondió de forma directa a una seguidora que lo había insultado. ¿Resentido de qué? Se toman todo personal ustedes. Puse "cierren la puerta y pongan no molestar". ¿Está mal dicho? No hablé mal del club, no me burlé, no dije nada y aún así, puros insultos, escribió el mediocampista, visiblemente molesto por la interpretación que se le dio a sus palabras. En la misma conversación, el Nene aprovechó para dejar en claro que su publicación estaba dirigida a quienes, desde hace tiempo, lo critican sin fundamentos. El mensaje es para este tipo de gente que no más busca tirarme mierda, pero nunca entenderán nada, agregó, marcando así una línea entre su vida actual y su pasado con el equipo de Verde Valle. Cabe recordar que la salida de Beltrán de Chivas no fue una decisión sencilla para el futbolista. Él mismo lo reconoció en entrevista con TUDN antes de este reencuentro con el rebaño. Fue muy difícil dejar la playera, no me lo imaginaba, no me quería ir. Si me tenía que ir, que fuera por otras circunstancias, que no fueran conmigo, confesó. A pesar de eso, aseguró haber dado siempre la mejor versión de sí mismo mientras defendió los colores del Guadalajara. Ahora, con su llegada al Club León, Beltrán dice sentirse renovado y con nuevas motivaciones. De este lado me siento muy tranquilo, es una camiseta que me costó mucho pensamiento, muchas noches, decidir venir y estar acá. Ha vuelto un Fer que está ilusionado, que siente que alguien está confiando en él nuevamente, comentó el jugador, dejando claro que su cambio de equipo es también un proceso emocional de reconstrucción y confianza. La polémica refleja el delicado vínculo que a veces se genera entre los jugadores y las aficiones. En el caso de Fernando Beltrán, su historia con Chivas no terminó en malos términos desde su perspectiva, pero el contexto competitivo, sumado a la sensibilidad de algunos seguidores, ha generado un clima de tensión innecesario. Por lo pronto, el mediocampista continúa su camino con León, un equipo que le abrió las puertas en esta Apertura 2025 y con el que busca consolidarse como pieza clave. El fútbol, al final, tiene estas historias paralelas al balón, pasiones que se desbordan, emociones que no caben en un estadio y redes sociales que amplifican cada gesto. ¿Crees que la reacción de los aficionados de Chivas fue exagerada o que Beltrán debió cuidar más su mensaje? Javier "Chicharito" Hernández vuelve a estar en el centro de la polémica. El histórico delantero del fútbol mexicano, ídolo de muchos y blanco de críticas para otros, atraviesa un momento complicado en su segunda etapa con las Chivas de Guadalajara. Desde su regreso al club, las expectativas eran altas, la afición soñaba con un regreso triunfal, goles decisivos y un liderazgo positivo en el vestidor. Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta. Este fin de semana, el atacante volvió a quedar fuera de la convocatoria en el duelo ante León debido a una molestia muscular. Aunque el técnico Gabriel Milito aclaró en conferencia de prensa que Chicharito presentó un dolor en el gemelo durante el calentamiento previo al partido, la noticia reavivó las dudas y cuestionamientos sobre su estado físico y su continuidad en el equipo. Rodrigo Camacho, reconocido periodista especializado en el entorno del rebaño sagrado, abordó el tema en una entrevista exclusiva con Rebaño Pasión. Desde su perspectiva, la relación entre Chicharito y la afición se ha fracturado no solo por lo que sucede dentro del campo, sino también por percepciones externas que han alimentado el descontento. Creo que se ha generado una animadversión en su contra, en parte por las personas con las que se ha relacionado y por cómo se expresa actualmente. Es un jugador diferente al que conocimos antes.
Ahora es más frontal, dice lo que piensa, y eso le ha restado popularidad. Antes era políticamente correcto, caía mejor, explicó Camacho, quien sigue de cerca la actualidad rojiblanca. El periodista también defendió el profesionalismo de Hernández, recordando que el jugador regresó al fútbol mexicano después de una lesión grave en los ligamentos cruzados, una situación que no se supera de la noche a la mañana. No es que se haya torcido un tobillo o tenido un simple esguince. Venía de algo muy serio. La gente olvida eso. Su trabajo es jugar al fútbol y lo está intentando hacer, puntualizó. Para Camacho, las dificultades físicas del delantero no son consecuencia de mala preparación o falta de compromiso, sino de una racha desafortunada. No creo que sea porque no se cuida, o porque no entrena bien. Genuinamente me parece que es mala fortuna, expresó. A pesar de ello, fue contundente al hablar sobre el futuro de Chicharito. Termina el contrato y no sé si se retire, si busque otra opción en la MLS o si se vaya a Arabia, pero no creo que continúe en Guadalajara. Este panorama ha abierto un debate entre los aficionados y especialistas sobre si el ciclo de Chicharito en Chivas ya está agotado. Algunos creen que su aporte ha sido mínimo y que su figura ocupa un espacio que debería ser para jóvenes promesas. Otros, sin embargo, consideran que se le está juzgando con demasiada dureza, olvidando su pasado exitoso y las circunstancias físicas que lo limitan actualmente. La situación de los delanteros en el Guadalajara tampoco es sencilla. Alan Pulido, otro atacante veterano, parece tener un lugar prioritario en la plantilla de Gabriel Milito. Aunque su contrato vence en diciembre, cuenta con una cláusula que podría extenderlo un año más si cumple ciertos requisitos, lo que abre la puerta a que se mantenga en el equipo hasta 2026. Pulido va a ser jugador del club este semestre y seguramente todo el 2026 también, adelantó Camacho, reforzando la idea de que el futuro inmediato del ataque rojiblanco no incluye a Chicharito. El caso de Javier Hernández refleja una vez más la dificultad de los regresos de jugadores históricos a los equipos de sus amores. El peso de las expectativas, la presión mediática y las lesiones suelen ser una combinación explosiva. En el caso del Chicharito, el final de su historia con Chivas parece estar cada vez más cerca, aunque aún queda por definirse si su adiós será definitivo o si le quedará una última oportunidad para cambiar la narrativa. ¿Crees que Chicharito merece otra oportunidad en Chivas o es momento de cerrar el ciclo? El arbitraje en la Liga MX vuelve a estar en el ojo del huracán, y una vez más el Club Deportivo Guadalajara se siente directamente afectado. El partido entre Chivas y León, correspondiente a la jornada 2 del torneo Apertura 2025, dejó mucho más que un marcador adverso de 1-0. La polémica giró en torno al árbitro Adonai Escobedo, quien, según los seguidores del rebaño sagrado y varios especialistas, cometió errores que condicionaron el resultado. La única anotación del encuentro llegó gracias a un penal convertido por James Rodríguez, jugador de León, mientras que del otro lado, Chivas reclamó 2 jugadas en el área que el árbitro decidió no sancionar. Las acciones fueron revisadas por los aficionados en redes sociales y por periodistas deportivos, quienes coincidieron en que al menos una de esas jugadas ameritaba la revisión del VAR y una posible pena máxima. Sin embargo, Escobedo mantuvo su decisión, lo que desató la furia de la parcialidad rojiblanca. Pero la controversia no terminó ahí. Nicolás Fonseca, mediocampista de León, realizó una entrada peligrosa sobre José Castillo, futbolista de Chivas, que bien pudo haber significado la expulsión directa. A pesar de la dureza de la falta, el silbante decidió solo mostrar la tarjeta amarilla, lo que añadió más leña al fuego. No es la primera vez que Adonai Escobedo es señalado por decisiones controvertidas en partidos del Guadalajara. El periodista Iván Elizondo hizo un recuento de los antecedentes del árbitro con el conjunto tapatío y la lista no es corta. El 7 de enero de 2023, Escobedo expulsó de manera errónea a Gilberto Sepúlveda en un partido contra Monterrey y además otorgó un penalti dudoso al rival, aunque Germán Berterame falló el disparo desde los 11 pasos. En febrero de 2024, nuevamente el árbitro fue protagonista en un duelo de Chivas, esta vez contra Mazatlán. En aquel encuentro no sancionó un penal claro sobre Ricardo Marín. El partido marchaba 2-0 a favor del rebaño, pero los sinaloenses lograron empatar en el tramo final, lo que encendió aún más el debate sobre el criterio del silbante. Otro episodio ocurrió el 8 de marzo de 2025, cuando Escobedo expulsó al entonces técnico de Chivas, Gerardo Espinosa. Lo curioso del caso es que el entrenador recibió un pelotazo accidental de un asistente del América y, pese a ser la víctima, terminó sancionado. Estas situaciones han generado la percepción de que existe un patrón de decisiones en contra del equipo tapatío cada vez que Escobedo está al frente del silbato. Gabriel Milito, actual director técnico de Chivas, prefirió no entrar en polémicas durante su conferencia de prensa tras el partido contra León.
El tema del arbitraje, estoy llegando al fútbol mexicano, no suelo hablar y no quiero hacerlo ahora. Me centro más en hablar del juego, de lo que ocurrió en el partido, por lo tanto, no tengo nada que decir del árbitro, declaró, quizás para evitar una sanción o por respeto a su recién iniciada gestión al frente del club. Sin embargo, es evidente que la paciencia de la afición está al límite. Las redes sociales estallaron después del encuentro y muchos hinchas del Guadalajara exigieron a la directiva que levante la voz y pida explicaciones formales a la comisión de arbitraje. Otros, en cambio, creen que centrarse en el árbitro solo desvía la atención de los problemas futbolísticos del equipo, como la falta de contundencia o las fallas defensivas que también influyen en los resultados. La pregunta que ronda ahora entre los seguidores del fútbol mexicano es si la directiva de Chivas continuará en silencio ante estas situaciones o si llegará el momento en el que decidan alzar la voz contra lo que consideran una injusticia recurrente. ¿Crees que los errores de Adonai Escobedo son casuales o existe un historial que justifica el enojo de la afición rojiblanca?